El ejercicio 2 del año 2013 dice así. En el apartado A nos pide que obtengamos razonadamente la ecuación de la recta que pasa por los puntos A40 y B22. Además nos dice que esto se puntuará hasta un punto. Así que lo que tenemos que hacer en este caso es calcular la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Esos dos puntos son el punto A40 y el punto B 2,2. ¿Cómo calculamos la ecuación de la recta que pasa por dos puntos? Acordaros que lo primero era calcular la pendiente y para hacer la pendiente en el numerador restábamos las i's, en este caso tenemos el 0 y el 2, así que sería 0 menos 2, y en el denominador las x, el 4 y el 2, si los restamos sería 4 menos 2. Esto me da 0 menos 2 y 4 menos 2, 2, y haciendo operaciones menos por más menos, 2 entre 2, menos 1. Ya tenemos la pendiente. Ahora tan solo teníamos que coger un punto, por ejemplo, cogemos el punto A40 y con la pendiente que nos había salido, que era menos 1, aplicábamos la ecuación de la recta punto pendiente, que recordad que era I igual a I sub 0 más m por x menos x sub 0, donde x sub 0 y sub 0 era el punto y la pendiente m era el valor que nos había salido antes. Por lo tanto, si sustituimos será en lugar de i sub 0 un 0, en lugar de m un menos 1 y en lugar de un x sub 0 un 4. Y hacemos operaciones. El 0 no hace falta ponerlo, menos 1 por x sería menos x y menos 1 por menos 4 menos por menos más sería 4. Y la ecuación de la recta que nos piden es y igual a menos x más 4. La recuadramos y esta sería la solución del apartado A. Pasamos al apartado B. En el apartado B, fijaros, lo que nos piden es que obtengamos la distancia del punto 0, 0 a esta recta R. Para aplicar la fórmula de la distancia de un punto a una recta, teníamos que tener la recta en forma general, eso es, todas las x, todas las y y todos los números en un lado. Así que lo primero que voy a hacer es pasar las x, los números y las y al primer lado, y si lo pongo ya ordenado, fijaros que quedaría x más y menos 4 igual a 0, y a partir de aquí ya puedo calcular la distancia del punto que le voy a llamar P, que es el 0, 0, a esta recta R. ¿Cómo se calculaba la distancia de un punto, en este caso del punto 0, 0, a esta recta? Pues teníamos que sustituir la x y la y del punto, en este caso el 0 y el 0, en la x y en la y de la recta. Eso lo poníamos en el numerador y siempre con valor absoluto. En este caso sería 0 más 0 menos 4 en valor absoluto. En el denominador teníamos la raíz cuadrada de los coeficientes de la recta, en este caso un 1 para la x y un 1 para la y, elevados al cuadrado y sumados. Así que estas serían las operaciones que tendríamos que hacer para calcular esta distancia. Vamos a hacerlas. 0 más 0 menos 4 da menos 4 en valor absoluto y en el denominador 1 más 1 queda 2, raíz de 2. El valor absoluto de menos 4 es 4, así que 4 partido por raíz de 2 será esta distancia que nos piden. Acordaros que siempre teníamos que poner la u de unidades y con esto tendríamos este ejercicio acabado. El ejercicio 2 del año 2014 dice que la base de un triángulo está formada por el segmento que une los puntos A y B. Dice que el tercer punto es el punto 6, 5. Y en el apartado A nos pide que calculemos la altura del triángulo. Bueno, para hacernos una idea, yo lo que voy a hacer es dibujar un sistema de referencia y dibujarme esos puntos. Si me dibujo aquí el eje de las y y aquí el eje de las x, voy a ponerle sus nombres, x, y. Voy a dibujar primero el punto A, que es menos 3, 1. Menos 3, 1 sería este de aquí. Este sería el punto A. Luego voy a dibujar el punto B, que es 5 menos 1. 1, 2, 3, 4, 5. Y menos 1 de la Y sería este de aquí. Y nos dice que la base del triángulo está formada por el segmento que une estos dos puntos. Así que voy a unir estos dos puntos, el punto A y el punto B, y esa será la base de nuestro triángulo. Le voy a llamar B. Ahora nos dice que el vértice opuesto es el punto C65. Lo voy a dibujar también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5. El punto 65 sería este de aquí. Este es el punto C. Y si dibujo el triángulo, fijaros que sería el triángulo este que os estoy dibujando en este momento. ¿Qué nos piden? Pues recordad, nos piden la altura del triángulo. ¿Y qué es la altura del triángulo? Pues la altura del triángulo no es más que la recta perpendicular a la base que pasa por el vértice opuesto, es decir, que pasa por C. Sería esta recta que os estoy dibujando aquí, perpendicular, es decir, formando aquí siempre un ángulo recto. Así que en realidad lo que nosotros queremos calcular es esa distancia, la distancia de esta línea verde que os acabo de dibujar. Eso es la altura.
¿Cómo calculamos esa distancia? Pues fijaros que esa distancia, lo voy a escribir aquí, la altura no es más que la distancia del punto C a la recta que va de A a B. Le voy a poner la recta AB. Acordaros que la distancia de un punto a una recta se medía también en perpendicular. Así que para calcular esa distancia lo primero que tendré que hacer es calcular la recta que va de A a B. Vamos allá, si tenemos el punto A, que es menos 3, 1, y tenemos el punto B, que es 5 menos 1, para calcular la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos, voy a calcular primero la pendiente. Acordaros que la pendiente era restar las i's en el numerador, 1 menos menos 1 sería 1 más 1, y restar las x en el denominador, menos 3 menos 5, y hacer estas operaciones. 1 más 1 da 2, menos 3 menos 5 da menos 8, simplificando entre 2 y pasando el signo menos al numerador, tenemos menos un cuarto. Ya tenemos la pendiente de esa recta. Ahora cogiendo un punto cualquiera, por ejemplo cogiendo el punto A, que es el punto menos 3, 1, y con la pendiente menos un cuarto, aplicamos la ecuación de la recta punto pendiente, que recordad era I igual a I sub 0 más M por X menos X sub 0, donde X sub 0 e Y sub 0 eran las coordenadas del punto, y en este caso M vale menos un cuarto. Sustituimos y tendríamos I igual a I sub 0, que habíamos dicho que era 1, más M, que es menos un cuarto, y luego por X menos X sub 0, que es menos 3. Así que sería X menos menos 3. Como menos por menos es más, sería X más 3. Y quitamos ahora paréntesis, sería 1 menos un cuarto por X, es un cuarto de X, y menos un cuarto por más 3, menos por más menos, y un cuarto por 3 queda 3 cuartos. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría I igual a menos un cuarto de X, y luego de números tenemos 1 menos 3 cuartos. Voy a hacerlo aquí arriba. 1 menos 3 cuartos, tenemos que hacer el mínimo común múltiplo, que es 4. Y tenemos 4 entre 1, 4 por 1, 4. Y 4 entre 4, 1 por 3, 3. Y si restamos 4 menos 3 da 1 partido por 4. Así que tendríamos un cuarto. Esta sería la ecuación explícita de la recta que pasa por los puntos A y B. Pero fijaros que nosotros queremos calcular la distancia de un punto a la recta. Y para calcular la distancia de un punto a la recta necesitamos la ecuación en la forma general. Así que voy a hacer operaciones para dejar esta ecuación en forma general. Lo primero que voy a hacer es quitar denominadores. Le pongo un 1 de denominador a la i y hago el mínimo común múltiplo, que da 4. Y tendríamos 4 entre 1, 4 por i, 4i. 4 entre 4, 1 por menos 1x menos 1x. No hace falta poner el 1. Y 4 entre 4, 1 por 1, 1. Y ahora podemos ya tachar los 4. Y me quedaría 4i igual a menos x más 1. Si paso el x y el 1 al primer lado, tendría x más 4i menos 1 igual a 0. Y ahora sí que tenemos la ecuación de la recta en la forma general, que la podemos utilizar para calcular esta distancia que estamos intentando calcular aquí, que es lo que nos pide el apartado A. ¿Cómo se calculaba la distancia de un punto a una recta? Acordaros, poníamos en el numerador esa recta cambiando la x y la y por la x y la y del punto. En este caso es el punto C, por lo tanto sería 6 y 5. Tendríamos en lugar de la x un 6 más 4i, en lugar de la y ponemos un 5 y todo eso menos 1. Y en el denominador ponemos la raíz cuadrada de los coeficientes de la x y de la y. El de la x es 1, 1 al cuadrado, y el de la y, que es 4, sería 4 al cuadrado. Y no olvidemos que tenemos que poner siempre valor absoluto por si acaso nos diese un número negativo. Sabéis que una distancia nunca puede ser negativa. Hacemos operaciones. En el numerador tendríamos 6 más 4 por 5, que es 20, menos 1. Y en el denominador tendremos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, más 4 al cuadrado, que es 16. Esto sería 6 más 20, 26, menos 1, 25, y como 25 es positivo ya no hace falta poner el valor absoluto. Y en el denominador 1 más 16 tendríamos la raíz de 17, así que 25 partido por raíz de 17 unidades sería el resultado del apartado A. Pasamos al apartado B. En el apartado B nos pide que calculemos el área del triángulo. ¿Cómo lo haremos? Voy a ponerlo aquí. El área del triángulo, acordaros que era base por altura partido por 2. La altura ya la tenemos calculada, porque la altura era esta distancia que teníamos aquí. Pero ¿y la base? Pues la base será, fijaros, la distancia que hay de A a B. Será esta distancia de aquí. Así que no tengo más remedio que cogerme y calcular la distancia de A a B primero para poder calcular el área. La distancia de A a B
Acordaros que era la raíz cuadrada y teníamos que restar las x y elevarlas al cuadrado. Fijaros que como a es menos 3, 1 y b es 5 menos 1, si restamos las x será menos 3 menos 5. Así que lo pongo aquí, menos 3 menos 5 al cuadrado, más, y ahora tenemos que restar las y, que es 1 menos menos 1. 1 menos menos 1 es lo mismo que 1 más 1, y todo eso también al cuadrado. Eso, si hacemos las operaciones, me da menos 3 menos 5 da menos 8. Y menos 8 al cuadrado, como 8 por 8 es 64 y menos por menos más da 64. 1 más 1 es 2 y 2 al cuadrado da 4. Por lo tanto, esto será la raíz de 68. Y esta raíz de 68 no es más que la base del triángulo. Por lo tanto, para calcular el área sería la base, que es la raíz de 68, por la altura, que acordaros que era 25 partido por raíz de 17, y todo eso partido por 2. Bueno, ya sé que estos números son un poco raros, pero fijaros que estas dos raíces, raíz de 68 entre raíz de 17, las podríamos poner dentro de una misma raíz. Tendríamos raíz de 68 entre 17, todo eso por 25 y todo eso entre 2. Si hacemos 68 entre 17, eso nos da 16, así que quedaría raíz de 16 por 25 partido por 2. Y esto, continúo aquí abajo, que no me cabe, la raíz de 16 da exacta, da 4, así que sería 4 por 25 partido por 2. 4 por 25 da 100 entre 2, 50. Y como esto es un área, tiene que ser unidades al cuadrado. Y con esto tendríamos el ejercicio acabado. Pasamos al siguiente. En este caso tenemos el ejercicio 2 del año 2015, que tiene también dos apartados. En el apartado A, que vale un punto, nos dice que representemos la recta de ecuación y igual a x. Es decir, que dibujemos gráficamente esa recta y que dibujemos también los puntos 8, 0 y 0, 8. Así que lo primero que voy a hacer es dibujar un sistema de referencia, un eje de las x, un eje de las y, y vamos a dibujar esos puntos y esa recta. Primero los puntos. El punto A80 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este punto de aquí sería el punto A. El punto B08 sería 0 de la X y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Y. Este sería el punto B. Y ahora vamos a ver la recta Y igual a X, ¿cómo la dibujamos? Pues para dibujar una recta necesitamos por lo menos dos puntos. ¿Y cómo damos puntos de una recta? Pues para dar puntos de una recta le damos valores a la x, por ejemplo. Si x vale 0, tendremos que y es igual a x, y como x valía 0, y será 0. Y tenemos aquí un punto que le llamamos P, 0 de la x y 0 de la y. Damos otro valor. Si por ejemplo si x vale, pues voy a poner el 8. Si x es igual a 8, pues sí, es exactamente lo mismo que x, por lo tanto y también será 8 y tendremos el punto Q, 8, 8. Voy a dibujar esos dos puntos. El punto 0, 0 es este de aquí y el punto 8, 8, fijaros que es 8 de la x y 8 de la y, es este de aquí. Y si unimos estos puntos tendremos la recta y igual a x. Lo pongo aquí y tendremos el apartado A acabado, porque tenemos dibujados el punto A, el punto B y la recta. Pasamos al apartado B. En el apartado B, que vale 1,5 puntos, nos piden que calculemos la distancia del punto A a la recta y también del punto B a la recta. Para calcular la distancia de un punto a una recta necesitamos que la recta esté en forma general. Y la recta que tenemos nosotros, que es y igual a x, no está en forma general. Para estar en forma general tiene que estar todo al mismo lado. Así que voy a pasar la y al otro lado, pasaría restando y tendríamos x menos y igual a 0. En este caso sí que ya tenemos la recta en forma general. Y ahora calculamos la distancia del punto A a la recta R. Acordaros que el punto A era el punto 8, 0 y tenemos que sustituir la x de la fórmula de la recta por un 8 y la y de la fórmula de la recta por un 0. Y esto sería 8 menos 0, por tanto, partido por la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. ¿Por qué 1 al cuadrado y menos 1 al cuadrado? Porque son los coeficientes de la x y de la y en la fórmula. Si hacemos estas operaciones, en el numerador 8 menos 0 da 8, como es positivo no hace falta poner valor absoluto, y en el denominador 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado también es 1, y 1 más 1 daría raíz de 2. Así que tenemos 8 raíz de 2 unidades, y esa sería la primera distancia que nos piden, la distancia de A a R. Ahora tenemos que calcular la distancia del punto B a R. La distancia del punto B, fijaros que en este caso el punto B es el punto 0,8, así que tenemos que sustituir la x por 0 y la y por 8.
Eso sería la x por 0 y la y por 8 sería 0 menos 8, y en el denominador tendríamos exactamente lo mismo, 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, porque los coeficientes de la x y de la y en la recta son los mismos, ya que es la misma recta. Si hacemos las operaciones, en el numerador tendremos 0 menos 8 que da menos 8. El valor absoluto de menos 8 será 8 cambiándole el signo, y en el denominador 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado da 2. Así que fijaros que la distancia del punto B a la recta también nos da 8 partido por raíz de 2 unidades. Lo recuadramos y pasamos al siguiente ejercicio. Este ejercicio es del año 2016 y es un apartado del ejercicio 2, el primer apartado. Vale 1,5 y nos pide que calculemos la ecuación explícita, fijaros que dice de forma explícita, de la recta que pasa por esos dos puntos. Como nos piden la ecuación explícita, lo que voy a hacer es utilizar el método de la ecuación punto pendiente, que nos la da de forma ya explícita. Para ello calculo la pendiente. Acordaros que para calcular la pendiente que pasaba por dos puntos restábamos las y en el numerador, sería 4 menos 7, y las x en el denominador sería 2 menos 5, y hacíamos estas operaciones. 4 menos 7 da menos 3, 2 menos 5 también da menos 3, y menos por menos es más, 3 entre 3 da 1. Ya tenemos que la pendiente es 1. Y ahora cogemos uno de los dos puntos, por ejemplo el punto A 2, 4, la pendiente 1, y aplicamos la ecuación de la recta punto pendiente, y igual a y sub 0 más m por x menos x sub 0. Acordaros que x sub 0 e y sub 0 eran las coordenadas del punto, sería y igual a y sub 0, que es 4, más m, que es 1, por x menos x sub 0, que es 2. Y si quitamos paréntesis tendríamos 4 más 1 por x, que es x, y 1 por menos 2, que es menos 2. Y nos quedaría, fijaros, de la x solo tenemos 1, y de números tenemos 4 menos 2, que da 2. Y esta sería la ecuación que nos piden. Fijaros que ya está en forma explícita. El ejercicio 2 del año 2017 nos pide en el apartado A que obtengamos la ecuación de la recta que pasa por los puntos A43 y B17. Así que lo primero que vamos a hacer es calcular esa ecuación. Acordaros que para calcular la ecuación de la recta que pasaba por dos puntos, lo primero era la pendiente. Para calcular la pendiente, en el numerador restábamos las y's. Fijaros que aquí las y's son 3 y 7, así que si las restamos tendremos 3 menos 7. Y en el denominador restábamos las x, en este caso son 4 y 1. Así que si lo restamos tendremos 4 menos 1. Hacemos las operaciones, 3 menos 7 da menos 4 y 4 menos 1 da 3. Así que menos 4 tercios será la pendiente de esta recta. Ahora tan solo teníamos que coger uno de los puntos, por ejemplo, cojo el punto A, que es el punto 4, 3, y teniendo esta pendiente, que es menos 4 tercios, voy a calcular la ecuación de la recta punto pendiente, que si recordamos era y igual a y sub 0 más m por x menos x sub 0, donde x sub 0 e y sub 0 era el punto A que teníamos. Si sustituimos será y igual a y sub 0, que era 3, más m, que es menos 4 tercios, por x menos x sub 0. Como x sub 0 es 4, pues quedaría x menos 4. Y hacemos operaciones. Para eso quito paréntesis. El 3 primero se queda igual. Ahora menos 4 tercios por x queda menos 4x tercios. Y luego menos 4 tercios por menos por menos es más. Y 4 tercios por 4 da 16 tercios. Eso quedaría igual de x tenemos menos 4x tercios. Y fijaros que de números tenemos 3 más 16 tercios. Lo voy a hacer aquí aparte. 3 más 16 tercios sería hacer el mínimo común múltiplo, que en este caso es 3, y 3 entre 1, 3 por 3, 9, y 3 entre 3, 1 por 16, 16. 9 más 16 da 25, así que el resultado es 25 tercios, y lo ponemos. Esta sería la ecuación de la recta que nos piden, la ecuación de la recta que pasa por el punto A y por el punto B. Pero fijaros que si ahora leemos el apartado B, nos pide que obtengamos razonadamente la distancia del punto 0, 0, es decir, del origen de coordenadas a la recta R. Y para calcular la distancia de un punto a la recta, necesitábamos tener esa recta en su forma general. Y tener la recta en la forma general no es más que tener las x, las y y los números en el mismo lado. Por lo tanto, voy a hacer unas pequeñas operaciones aquí. Simplemente voy a multiplicar primero por 3 para quitar denominadores, y quedaría 3y igual a menos 4x más 25, y a pasarlo todo al primer lado. Quedaría 4x más 3y menos 25 igual a 0.
En este caso ya tengo la ecuación de la recta en forma general y ya puedo aplicar la fórmula de la distancia de un punto, en este caso del punto 0, 0, a la recta R. ¿Cómo se calculaba la distancia de un punto a la recta? Pues acordaros que en el numerador sustituíamos la x y la y del punto, en este caso 0, 0, por la x y la y de la recta. Así que quedaría 4 por 0 más 3 por 0 menos 25. Y todo eso siempre lo poníamos en valor absoluto. Y en el denominador poníamos la raíz cuadrada de los coeficientes de la x y de la y, 4 y 3 en este caso, elevados al cuadrado y sumados. Vamos a hacer operaciones. 4 por 0 es 0, 3 por 0 también es 0, así que aquí quedaría el valor absoluto de menos 25. En el denominador quedaría la raíz cuadrada, 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9. Y como el valor absoluto de menos 25 es más 25 ya sin signo, y además 16 más 9 da 25, por lo tanto esto sería raíz de 25, y la raíz de 25 es 5, y 25 entre 5 es 5, pues tendríamos ya la distancia que nos piden, que es 5, no olvidéis nunca poner unidades. Lo recuadramos y ya tenemos la solución de este problema.